Y continuamos con la agenda de la octava versión del Summit de Transformación de la ANDI. Ahora invito acá a que me acompañe al escenario el doctor Jorge Restrepo, quien va a moderar el siguiente panel sobre innovación. La transformación es cuestión de método. También participarán los doctores Rodrigo Villamil, director corporativo de Nuevos Negocios de Carvajal, el doctor Esteban Mancuso, cofundador de Real Value y Vellum Ventures, co-creador de la metodología Lean Strategy, y José Alejandro Betancourt, director de innovación de Intergrupo. Así que los invito a que me acompañen acá al escenario. Bienvenidos, y a nuestro moderador le cedo la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por elegirnos. Tenemos una competencia fuerte aquí al lado. Básicamente, y les voy a estar contando quién es cada uno de las personas que van a hablar a medida que vamos trabajando. El panel va a tener la siguiente dinámica. Lo primero que vamos a hablar es rápidamente cada uno de los panelistas. Nos hemos puesto de acuerdo para presentar rápidamente un método de innovación o de transformación. Vamos a estar hablando de Lean Startups, vamos a estar hablando de Design Thinking, vamos a estar hablando de Jobs to be Done. Listo, perfecto. Y básicamente lo que vamos a hacer en este panel y vamos a tratar de hacer es concentrarnos en los cómo. Ya el qué es transformación digital ya se ha hablado suficientemente. ¿Por qué hacerla? Y sensibilizarnos de por qué es tan importante la transformación digital. Creo que también se ha abordado de forma profunda, pero ahora lo que vamos a trabajar es, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Qué metodologías hay? ¿Cuáles son las buenas prácticas para implementar el tema de transformación digital? Y definitivamente les prometamos algo, no vamos a hablar de Airbnb más, ni de Uber, ni que Uber tiene la empresa de transporte más grande del mundo y no tiene ningún carro. Ya eso ya queremos superarlo, ya es hora. Entonces nos vamos a concentrar en los cómo lo podemos hacer. Y le doy entonces la palabra a Rodrigo Villamil. Él viene de Carvajal, emprendedor, hacedor, y contanos un poco sobre Lean Startup. Bueno, muy buenas tardes. La idea con Jorge, nos pusimos de acuerdo para darles una muy breve introducción de las metodologías, y como hablamos, Jorge, del cómo más bien profundizamos ahí. Lean Startup básicamente es una metodología que podemos ver en la gráfica, que tiene dos partes. Digamos que la primera parte tiene que ver mucho con el tema de conocer muy bien el mercado, de iterar en ese espacio de conocimiento, de ir fuera de la oficina, hablar con los clientes y conseguir muchísima información de muy buena calidad para tener la base para generar ideas. Una vez uno ya tiene esa información y tiene el entendimiento de cuáles son esas necesidades y qué es ese mercado que se quiere atacar, se empieza a iterar en soluciones, empieza uno a ver, a probar hipótesis que uno se formula del conocimiento que uno trajo, y las empieza uno a testear, de diferentes maneras. Puede construir prototipos muy livianos para entregárselos a los consumidores, que ellos lo prueben y uno mirar esa iteración cómo se está gestando. Y si las cosas avanzan, digamos que va madurando hacia un lanzamiento de producto. Si las cosas no maduran, hay salidas, hay esquemas para cambiar, para proponer nuevas cosas. Muy del slang de esto es pivotear, que es básicamente generar un cambio y encontrar el camino hasta que uno tenga algo que le funciona al mercado. Entonces, digamos, para apoyarse en este esquema de trabajo, uno también usa otras herramientas. Lean Startup se juntó con la metodología o con las herramientas que tiene Alexander Osterwalder, que es el Canvas,
Y el Canvas en esta metodología funciona porque es como una máquina de fotografía. Entonces, me permite tomar instantes de los modelos de negocio y cómo están migrando los componentes de ese modelo de negocio en el tiempo. Entonces, puedo ir mirando cómo avanzan y cómo veo yo el aprendizaje de cambio en esas iteraciones. Entonces, Lean porque es muy rápido, porque es haciendo, es en la marcha, y muy pegado al nombre de Starbucks es básicamente porque se utiliza para modelos de ideas primero. Cuando ya esto funciona muy bien, cuando usted ya tiene un concepto en su cabeza, es más ágil en ese sentido. Cuando está empezando a pensar, usa otras metodologías. Esta funciona muy bien en el tema de ideas primero. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos entonces, recuerden, esta es una pasada muy rápida por metodologías y luego vamos a hacer un conversatorio sobre diferentes retos que se toman al implementarlas. Entonces, Esteban, hablemos de Jobs to be Done. Hola, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Básicamente, la teoría de Jobs to be Done nace en realidad con profesores que empezaron a tratar de explicar en Harvard en los años 60 por qué las personas compran lo que compran y a entender que nosotros no compramos productos por el producto, sino por lo que el producto o servicio nos ayuda a hacer en nuestra vida. Ese es el origen que se fue evolucionando hasta que el profesor Clayton Christensen formuló la teoría de los jobs y lo que dijo es que las personas tenemos jobs to be done en nuestra vida. Básicamente, ¿qué significa esto? Esto significa que todas las personas tenemos necesidades emocionales y esas necesidades emocionales en nuestra vida se traducen en ponernos objetivos. Y nosotros lo que estamos buscando es evolucionar. El ser humano, por su naturaleza, busca progreso. Entonces, cuando nosotros nos ponemos un objetivo en nuestra vida de progreso, lo que nosotros tenemos que hacer es ver cómo articulamos una cantidad de actividades, tareas y soluciones para lograr ese progreso. El Customer Job es el proceso que nosotros iniciamos o tenemos en nuestra vida para lograr nuestros objetivos. ¿Qué sucede? En entornos tan cambiantes y cambiando también nuestros contextos personales, lo que para nosotros hoy está bien, de golpe ya no es tan interesante. Empiezan nuestras luchas internas por progresar. Y cuando nosotros tenemos una lucha por progresar, es que se configura un job to be done. Job to be done es cuando nosotros sentimos que lo que queremos lograr no lo estamos logrando y no es un tema de la solución, sino es un tema del cambio que nosotros queremos en nuestra vida. Con lo cual, todo ese sistema de actividad, tarea, solución que nosotros tenemos hoy se modifica. Se los voy a mostrar un ejemplo que siempre es más fácil. Si ustedes ven esta imagen, ustedes se pueden imaginar que hay una familia que tiene por objetivo que toda esta familia se alimente cada noche de manera sana en su hogar. Esto es una hipótesis de que ese es el objetivo que existe en esta familia. Nosotros como papás queremos todas las noches que nuestros hijos coman en casa con nosotros sano y nosotros preparar ese alimento. ¿Qué es lo que sucede? Que cualquier matrimonio que tiene un trabajo, cada uno de los miembros del matrimonio, probablemente está luchando. ¿Con qué lucha? No quiero que mis hijos se aburran, no les quiero dar todas las noches la misma ensalada o la misma comida porque si no vamos a terminar pidiendo delivery de pizza seguro. No quiero yo tampoco aburrirme, no tengo tiempo de aprender recetas y me cuesta mucho ir a lugares donde venden productos más sanos u orgánicos a comprar, porque eso no me lo venden en el supermercado donde siempre compro. Entonces ahí se configura la lucha. Yo quiero en mi vida que todas las noches mis hijos y nosotros comamos sano, pero no lo estoy logrando. ¿Qué hace el innovador? ¿Qué hace el emprendedor? Detecta ese job to be done y le propone al consumidor algo nuevo que le cambia el status quo y le ayuda a tener ese progreso que está deseando. Y eso, por ejemplo, por citar un ejemplo, es lo que hizo la gente de Blue Apron en Estados Unidos, que lo que dijo es, esta es una empresa que cotiza en bolsa, que nació hace 7 años y que en 5 años llegó a valer $2.000 millones, o sea, de 0 a $2.000 millones. Ahora con la competencia de Walmart no le va tan bien, pero para el ejemplo es perfecto. Eso es lo que te llega a tu casa todos los días con Blue Apron. Blue Apron lo que te dice es, si vos en tu casa luchás todos los días con hacer alimentación sana sin pedir delivery, yo te mando una caja a tu casa con todos los alimentos, con la receta, y vos no tenés por qué
tener tanto trabajo en tu día a día para cocinar sano en tu casa. Entonces, vos lográs ese progreso que estabas buscando en tu vida. Ese job to be done se convierte en un job done y vos tenés control de tu vida. Entonces, el innovador, el emprendedor, lo que hace es ayudar a los consumidores, sea en su vida diaria o en sus empresas, a retomar el camino del progreso que está deseando a partir de los cambios en el entorno y por eso reconfigura nuevas soluciones que a veces no existían en la actualidad. Muchas gracias, Esteban. Ahora, José, contanos sobre Design Thinking, una breve introducción también. Perfecto, entonces Design Thinking nace hace algunos años con la D-School en Stanford, la ha popularizado la gente de IDEO y finalmente tiene 5 pasos importantes: empatizar, definir, idear, prototipar y probar. Pero la mejor forma de verlo es que finalmente Design Thinking es el método más práctico para encontrar el problema correcto que quiero resolver y poderlo mapear con la solución correcta. Es cuando realmente sé hacer qué preguntas. No toda pregunta me va a resolver cualquier cuestión. Siempre arranco por contexto. Por eso las primeras 2 etapas, empatía y definición, tienen que ver con perfeccionar el reto. ¿Cómo puedo perfeccionar mucho más allá de lo que está sucediendo? Y las últimas etapas son un ciclo infinito de ir cada idea poderla prototipar, hacer. Design Thinking no es solamente pensamiento, si uno se fuera al ejercicio de solamente pensamiento de diseño, sino poder hacer, por volver las cosas palpables, probar y de vez en cuando tenemos que volver, porque muchas veces la solución y encontrar una nueva solución nos enseña que no habíamos entendido el problema. Entonces realmente es un ciclo bonito de ejecutar. Vale, muchas gracias, José. Bueno, y yo voy a hablar simplemente, contarles la transformación digital desde nuestro punto de vista, es un punto de vista desde los diseñadores, es básicamente un reto de diseño. Básicamente la transformación digital pasa donde también se dice que los diseñadores trabajamos y es en la intersección entre lo que la gente desea con unos cambios de hábitos de consumo de los que ya hemos hablado suficiente, unas nuevas prácticas y unas nuevas tendencias de negocio y por supuesto el desarrollo tecnológico. Entonces ahí en la mitad es donde confluye la transformación digital que coincide con los retos de diseño. Por eso decimos que la transformación digital básicamente es un reto de diseño. Y esta es una metodología que nosotros trabajamos y co-creamos con Bayer y acá hay algo fundamental y es que las empresas deben amoldar y apropiar sus propias metodologías. Entonces nosotros lo que trabajamos con Bayer fue desarrollemos la propia metodología que es basada en pensamiento de diseño con algo de método científico y para la mayor apropiación lo que hicimos fue un acróstico. Entonces el primer paso es busco el reto que es básicamente empatía y saber qué es lo que nos está retando. Luego analizo y me inspiro y es que buscamos cuál es ese contexto en el que está pasando ese reto y sobre todo buscamos inspirarnos con mejores prácticas mundiales, trayendo buenas prácticas de otras industrias. Básicamente lo que hacemos es un buen estado del arte. El yo creador es ideamos, empezamos ese pensamiento divergente, muchas ideas para luego filtrarlas y seleccionar unas en un proceso de pensamiento convergente. Esas buenas ideas que desarrollamos y las que aumentamos en este proceso, pasamos a un proceso de prototipado que es fundamental en todos estos procesos. Hay que prototipar y cuando prototipamos empezamos desde prototipos muy simples. De hecho yo ahí tengo un prototipo, ahorita se los muestro, prototipos muy simples en papel. Podemos prototipar en un juego de roles y lo que vamos es iterando y llevando a que esos prototipos sean cada vez más potentes. La tecnología ya está para prototipar de una forma muy fácil y escalable y además cuando esa alegría que hay cuando uno tiene un prototipo que va funcionando o cuando se equivoca y también se celebra y al final replico y aplico y es que pues no nos podemos quedar y acá hay digamos que siempre hay algunos como unos riesgos y es quedarnos en los POSIT que talleres de POSIT sí que hay. Por todo lado hacen talleres de POSIT y se quedan los POSIT y todo el mundo, ¡ay! Tenemos las grandes ideas y después no pasa nada. Entonces nos quedamos ahí en la parte de ideación o hacemos prototipos de muy baja resolución pero que nunca llegan al mercado o que nunca llegan a resolver problemas internos. Entonces siempre es fundamental un proceso pues, de puesta en el mercado. Le voy a dar la palabra a José para que digamos como nos integre todo esto que acabamos de hablar para ya pasar a la parte como de conversación en la que queremos que ustedes también hagan parte con preguntas, casos y demás. Sí, esta es una
visión que está basada en el laboratorio de Nordstrom. Nordstrom es una empresa americana, hace un tiempo tuvo un laboratorio de innovación, ya se acabó el laboratorio de innovación, pero nos dejó esta enseñanza. La primera enseñanza es que, como decía Esteban ahora, el job to be done es entender cuál es el sentido que tengo que ir, cuál es esa tarea que le estoy resolviendo a la persona. Entonces, cuando yo encuentro ese sentido, cuando yo puedo habilitarme y entender qué estoy resolviendo, puedo empezar a crear. Y en el momento en que empiezo a crear, puedo utilizar metodologías como Design Thinking y algunas otras para poder pulir esa pregunta que me está generando. O sea, ese job que quiero resolver, ¿cómo lo puedo atacar? Y la mejor forma de llevar a cabo pequeños prototipos que pueda volver a empezar a crecer evolutivamente es, como nos decía Rodrigo, el ejercicio es hacerlo iterativo. ¿Cómo puedo empezar a iterar? Entonces, si uno lo mira, es una metodología constante, es un método que nos puede dar el paso a cada uno. Ojo, no es lineal, o sea, yo puedo estarme pensando varias veces la pregunta, me puedo equivocar y cuando ya estoy ejecutando puedo darme cuenta que la oportunidad es otra. Ok, para abrir ya el panel, para que sea más conversado, lo primero que quiero preguntarles a Rodrigo y a Esteban es, ¿están de acuerdo con esta gráfica? Sí, la gráfica creo que está muy alineada a lo que hablamos ahorita. Digamos que cuando estamos hablando en tamaño es cuando uno podría decir que de pronto no es tan así a veces, porque puede pasar que en la parte de Job to be done sea muchísimo más trabajo que en la parte de iteración, pero de resto está perfecta. Sí, en esa parte coincido contigo, o sea, realmente yo creo que el trabajo que hace Esteban en ese ejercicio, el ejercicio del job, es uno de los trabajos donde hay que poner más cuidado, porque entender mal la pregunta, entender mal el reto, nos puede llevar a realizar talleres de solución hacia donde no son, que no estoy entendiendo lo que estoy haciendo y por ende prototipo lo que no es. No, de acuerdo, y al final el mensaje es, si vos encontrás en qué generarle progreso en la vida a los consumidores, vos te puedes equivocar muchas veces con la solución. Nadie sabe exactamente porque uno tiene que romper hábitos en los consumidores, romper hábitos es complejo. Entonces, ¿cómo ir rompiendo esos hábitos? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en romper esos hábitos? ¿Cuántas veces voy a tener que iterar? ¿Qué mensajes voy a tener que utilizar? Es un tema de una iteración que por ahí se va dando más seguido. Pero si nosotros tenemos la claridad de que lo que estamos tratando de resolver o es un problema o es un progreso en la vida de los consumidores, nosotros partimos de bases sólidas. Y la realidad es que un tema muy interesante es que siempre se habló de problemas, pero a veces no es tan fácil encontrar un problema. O el problema es un tema muy latente dentro de un sistema. Pero crearle progreso en la vida de los consumidores es al final lo que, dijimos que no voy a usar ninguno de los ejemplos que estaban ahí, pero algunos de esos finalmente no resolvieron un problema. La gente sintió que había un problema cuando conoció la nueva solución. Si yo le pregunto a ustedes cuántos problemas tienen en su vida, no me van a decir miles. Cuando conocen soluciones mejores a su vida, van a sentir que lo que tienen hoy es un problema. Pero en realidad, encontrar oportunidades en problemas no es tan fácil, pero oportunidades en progreso en la vida es mucho más interesante. Ok, ahora de nuevo la pregunta, y si uno tuviera que escoger de muchas alternativas para generar la transformación digital, ese cómo, o sea, ese gran cómo se hace la transformación digital dentro de las empresas, ¿cuál es ese tópico principal que ustedes escogerían? Arranquemos por José. Pues yo vengo de una empresa de tecnología, pero lo primero que recomiendo es, la tecnología es un habilitador, olvídese de la tecnología, entonces el método realmente es cuál es la identidad como compañía que queremos transmitir, qué transmite mi marca, qué estoy resolviendo, dónde estoy. Entonces, en lo que estamos explicando ahora es quedarnos mucho en la empatía, quién es mi consumidor, qué hace, a qué estrato le estoy hablando, qué es la persona, si es mujer, si es hombre, si es el niño, quién toma la decisión, concentrarme en eso, empatizar demasiado para empezar a tener supuestos, para empezar a tener hipótesis y empezarlas a resolver. Ya el camino de la resolución puede ser desde prototipo en papel, hasta ya prototipar tecnológicamente algo, pero realmente concentrarnos mucho en darle sentido a lo que vamos a hacer. Esa es mi aproximación. Esteban. Yo comparto con José que al final la tecnología es un recurso clave. Puede estar dentro de tu propuesta de valor o puede estar soportando la entrega de tu propuesta de valor en el modelo de negocio. Y creo que el ejercicio que tienen que hacer las empresas es decir, hoy hago un diagnóstico de mi organización desde la estrategia actual.
y yo puedo tratar de mejorar lo que estoy haciendo hoy, hacer un incremental, y puedo incorporar tecnología para hacer mejor lo que estoy haciendo hoy. Tal vez hay muchas empresas acá que no tienen un CRM y que eso les permitiría facilitar mejor su proceso comercial outbound, o sea, de uno hacia el cliente, salir a buscarlo. Pero tal vez también hay que ver y decir cuál es mi futuro, cuáles son esos experimentos que voy a hacer a partir de cosas que estoy detectando que son cambios en la demanda, donde voy a utilizar tecnología dentro de lo nuevo que estoy construyendo. Entonces, en los dos lados va a estar, pero no deja de ser un recurso que nosotros necesitamos. No es que la empresa va a ser la nueva gran empresa gracias a la tecnología, sino que si la empresa no sabe para dónde va y no tiene estrategia, no importa la tecnología que gaste. De hecho, hay muchos ejemplos de empresas que gastan cientos de miles de dólares en Salesforce o soluciones y después no las usan. Porque en realidad el problema es que la demanda no está respondiendo a su oferta. Eso es lo más importante, si no el resto no tiene sentido. Sí, para mí, cuando estaba esta pregunta formulada en mi cabeza, pues el aporte que quería dejar era gran parte de lo que las empresas usan como metodologías es carpintería, es el esquema de cómo hacer cosas. Pero cuando uno, con la experiencia de haber hecho muchos proyectos y haber atravesado muchas de estas etapas en el tiempo, uno busca el santo grial, porque uno lo que quiere son resultados, uno lo que quiere es tener una empresa que venda y escala su producto o todo lo que está vendiendo de una manera importante, y realmente para conseguir eso, sí, la metodología ayuda, o sea, sí, claro que sí, pero está en las competencias primarias donde está el éxito, o sea, y esas competencias primarias son muchas en el liderazgo, por ejemplo, de las organizaciones, de imprimir esa fuerza por descubrir, de tener curiosidad, de llegar a plantear o descubrir todo el tema de usar, o descubrir los cómo, de dónde están las cosas importantes en los mercados, que si uno llega a eso, realmente impartir la actitud correcta dentro de los grupos de trabajo y que hagan muy bien el trabajo de encontrar las necesidades en los mercados, digamos que la carpintería de las metodologías van a ayudar y van a cortar los tiempos. Pero el quit, el santo grial está al principio, es realmente entender las necesidades y hallar esos problemas. Eso es donde uno debe trabajar lo máximo, donde uno se debe concentrar, donde uno debe crear competencias muy fuertes, la curiosidad, la actitud ganadora, las ganas de avanzar, ¿sí? El progreso, un poco lo que está diciendo Esteban. Sí, para mí, y lo ratifica la encuesta de la ANDI de transformación digital, que le pregunta a los empresarios cuáles son las principales barreras de la transformación digital, y están arriba talento humano y cultura. Y entonces hay que cambiar primero desarrollar esas capacidades y generar esa cultura, y lo que no podemos hacer, y adelantándome un poco a la siguiente pregunta, que es cómo no se hace transformación digital y cómo no se prepara el talento humano para esta transformación digital o esta revolución, es a través de procesos tradicionales de aprendizaje. Las capacitaciones empresariales, y ustedes consideran seguramente conmigo, cuando uno le dice mañana hay capacitación, uno dice, uy, con todo lo que hay que hacer, qué pereza, qué aburrido, y el capacitador es normalmente, pues, es un profesor o ya se llama consultor, pero es con un PowerPoint, la misma dinámica, aburrida, y no es a través del hacer y unas experiencias de aprendizaje memorables. Si uno quiere que su talento humano desarrolle esas capacidades, unas nuevas capacidades, no las puede hacer con métodos tradicionales de aprendizaje. Entonces, digamos como el cómo no, que me adelanté un poco, cómo no se hace la transformación digital. A la fuerza. ¿Por qué a la fuerza? O sea, ¿cuántos de ustedes han comprado en Amazon? Listo. ¿Cómo sería la experiencia de comprar en Amazon con realidad virtual? Entonces póngase unas gafas y recorra una librería. ¿Cuántos productos hay en Amazon para recorrer? Como dice Esteban, o sea, realmente la tecnología es progreso, lo que vamos a resolver es progreso. Si me voy a demorar más por simplemente utilizar tecnología, lo que hice fue decrementar la actividad de la persona, por más que sea súper novedoso. Entonces, cuando yo esfuerzo las cosas, porque es que tengo que mejorar, entonces yo puedo mejorar el core y cambio y trabajo en mi core, o hago soluciones que son adyacentes a mi core, o me invento mi nuevo core. Entonces me voy a la fuerza, a nuevas tecnologías, me voy a la fuerza, que tengo que tener un e-commerce súper revolucionario y pongo eso en contra de lo que yo quiero que tenga la persona. Entonces
Transformarme no es obligarme a dar el paso. Probablemente la transformación arranca por cultura organizacional, por volverme ágil, puede arrancar por empezar a entender ese cliente que hay al otro lado y no imponer nuevas tecnologías, imponer nuevas actividades o imponer simplemente la palabra digital. Sí, de acuerdo con ambos, y es un tema al final de generar nuevos hábitos, y generar nuevos hábitos, hay muchas teorías de cómo generar esos nuevos hábitos, pero muchas veces tienen que ver con pequeños pasos. Si yo quiero hacer que la gente, nosotros nos pasa mucho que a veces cuando se hace una implementación de un CRM en una empresa, uno oculta muchos campos que tiene el CRM porque son innecesarios al principio. Uno quiere que la persona pase del Excel a empezar a guardar todos los datos de cada una de las conversaciones que tiene con clientes en un nuevo formato de registro que nunca conoció. Entonces uno sabe que guardar un campo acá o guardar un campo allá es más amigable. Ya empezar a ver un montón de métricas y empezar a hacerle seguimiento a otras cosas es el siguiente paso. Creo que ese es el gran tema. El reto es entender que tampoco uno puede querer que todo cambie de repente, porque nadie cambia de repente. Los consumidores no cambian de repente. Eso es como cuando unos empresarios quisieron meter el sushi en Estados Unidos tal cual como es en Japón, y obviamente la gente comer un pedazo de pescado sobre arroz no lo aceptó. Finalmente el California Roll no nació en Japón. O sea, cuando le meten queso crema y aguacate es porque se lo hacen más parecido a algo que los consumidores americanos ya consumían. Y uno tiene que ver cómo facilitar la adopción de la transformación digital, porque si no va a fracasar y después va a ser, gasté $50.000 en una herramienta y no funcionó. No funcionó, no. Tenemos que entender que la tecnología no funciona sola, no es magia. Sí, yo diría, hay muchas publicaciones que hablan del teatro de la innovación. El teatro suena como todo lo que es representación. Yo creo que eso es lo que uno no debería hacer. O sea, básicamente la innovación no es un tema de pasos, no es un tema de hacer el 1, el 2 y el 3 y que por eso voy a tener un resultado. No, es una conjunción de muchas cosas. Es empezando por las ganas, empezando por realmente tener propósito. Si uno y las empresas, digamos, hablando del tema, para ligarlo al tema es, si la planeación estratégica mía en la empresa va para un lado, pero yo estoy innovando por innovar, pues no voy a generar valor, no voy a hacer cosas que realmente le van a sumar a la empresa. Uno tiene que tener propósito, o sea, una meta, tiene que tener algo claro de dónde quiere llegar, y tiene que tener la gente y las competencias correctas, como la creatividad, como la curiosidad, realmente la actitud correcta, y ahí sí van a caber bien o van a caer bien las metodologías para llegar más rápido. Entonces, la innovación no es una cosa de moda, no es eso. La innovación, el tema de las metodologías por hacerlas no tiene que ir acompañado con la actitud y el propósito. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta del público? Sí. Yo creo que Rodrigo tocó un tema importante, que es el tema de la estrategia en sus organizaciones, y es claro que hay muchos expertos en el tema que coinciden en que el apoyo del leadership, del director de la compañía, es supremamente importante para conseguir una verdadera transformación, llevar a la empresa hacia una transformación digital. La pregunta para ustedes es, ¿en sus empresas se han visto enfrentados a este tipo de situaciones? Es decir, donde el head de la compañía aún siente cierta resistencia hacia la transformación porque su negocio le está dando, porque el modelo a él le parece que está bien, y cómo lo han hecho para lograr convencerlo de que al final de cuentas él tiene que empoderarse del proceso y no es un tema ni de IT, ni del digital officer, ni de algún área en particular de la compañía, en aras de que desde la visión de la empresa y desde la planeación estratégica venga ya el proceso o el compromiso de la transformación de los procesos. Sí, pues yo te puedo decir que sí he vivido eso en carne y hueso, claro que sí. Y lo que he visto y lo que me queda totalmente claro de aprendizaje de este proceso es que el liderazgo sí es un factor fundamental para que las cosas pasen. O sea, la cultura,
digamos, todo lo que impregna el ser de la empresa va directamente relacionado al líder. Si el líder básicamente está ahí para manejar una organización del hoy y están, digamos, que tranquilos con lo que está pasando, pues eso es lo que tú vas a ver en términos de innovación dentro de una empresa. Pero lo que ha pasado, pues con la economía y con todo lo que ha pasado en los últimos años es cambio, ¿sí? La misma realidad se ha encargado de cambiarle la cabeza a muchas personas del cambio, de la velocidad del cambio. Entonces, en nuestra organización, digamos que eso lo vivimos. Nosotros tuvimos Google contra los directorios telefónicos y estuvimos muy cómodos muchos años teniendo una empresa que era muy rentable y que muy rápidamente nos afectó y nos tocó cambiar. Tuvimos esa lección en Carvajal, pero con ese aprendizaje, pues gracias a Dios pudimos tener el tiempo para que en otros aspectos de la organización tuvimos tiempo para cambiar, ¿sí? Digamos que el líder que tenemos hoy en día, él ha cambiado, él mismo ha desarrollado esa sensibilidad en el cambio. Digamos que todo lo que nos ha pasado nos ha permitido construir lo que estamos construyendo ahora. Y la mentalidad del líder ha sido de ser consciente de eso, ¿sí? Y siendo una persona de carácter totalmente numérico y financiero, hoy en día entiende claramente cómo se arma una necesidad, o sea, lo que influye una necesidad en la empresa, de atender una necesidad, contra los números finales. Entonces, eso está permitiendo gestar un cambio. Pero es un proceso, o sea, y creo que para todas las empresas va a ser distinto. El líder es clave. Sí, comparto completamente desde nuestra perspectiva, que es la externa. Nosotros tuvimos algo que es interesante, que es que nosotros tenemos dos compañías. Una es una gestora de fondos de inversión que invierte en startups de tecnología, o que invertía porque ya no tenemos más plata, y que pudimos ver cómo en 2 años, en algunos casos que salieron bien, empresas que facturaban 0 pasaron a facturar $1,5 millones por mes. Entonces, cuando uno le muestra a las grandes empresas que son nuestros clientes de consultoría, que emprendedores que no existían hace 2 o 3 años pueden estar con números positivos y facturando $1,5 millones en 3 años, mensual, estamos hablando, entonces claramente se asustan. Porque las grandes empresas sí ven, los bancos y las aseguradoras ven el fenómeno de la fintech y la insurtech. Nosotros, por estar tan embebidos en eso, se lo podemos mostrar muy en carne propia. Y la realidad es que hay un tema desde el liderazgo, que es que hay estudios de todo, pero el 54% de las organizaciones que no alinean la innovación a la estrategia fracasan. Entonces, desde el momento en que vos partís de que tenés una identidad de marca con un propósito, que la estrategia cuelga de ese propósito y que vos finalmente vas a hacer transformaciones en tu organización, sea porque incorporás tecnología o porque simplemente lanzás a capturar nuevas oportunidades, si eso no está alineado a tu estrategia y a tu marca, te lo van a rechazar en el medio, porque un día la famosa PMO, las áreas de innovación vayan a llegar la PMO, el proyecto de innovación que generaron en ese lugarcito que es el Innovation Lab que tienen, y la PMO le va a decir, esto no está dentro de los presupuestos de este año de los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, es demasiado importante que cualquier cosa que salga de las áreas de innovación, si trabajan sobre todo bastante aisladas, entiendan cuál es la estrategia de la compañía, porque si no se van a frustrar. Y es culpa de los dos, porque yo entiendo que a veces la gerencia general no transmite la estrategia a toda la organización, pero también entiendo que hay áreas de innovación que se ponen a tratar de inventar cosas que con un poquito de lógica te das cuenta que no encajan en esa marca. Entonces es frustrante para los dos si no está la comunicación correcta. Y en mi experiencia también hay un riesgo en los segundos y tercer niveles. Entonces el líder está súper convencido, pero el segundo, el vicepresidente, segundo nivel y tercer nivel están muertos de susto de tomar decisiones, porque ellos sí pueden perder o tienen miedo de perder poder, de mostrar un proyecto que fracasó. Entonces quieren ir sobre seguro siempre, también porque han llegado ahí sobre más una historia de éxitos que de fracasos, y lo que nos demanda este nuevo contexto es tener más fracasos que éxitos, pero fracasar muy rápido. Entonces ese cambio de paradigma para el segundo y tercer nivel es súper complejo, y ahí es en mi experiencia donde casi siempre se frena todo
y no se logra avanzar. O sea, José, sí. Sí, o sea, lo único ahí es importantísimo el CEO metido en el ejercicio, importantísimo. Es un fracaso cuando la transformación se da porque imponemos optimización operativa, porque nos llenamos de proyectos digitales y eso no es construir una empresa digital, o sea, es completamente diferente y ahí pasa lo que acaba de decir Jorge, o sea, tenemos que optimizar la compañía y arranca eso de ahí para abajo a meter un montón de cosas que no se hablan en estrategia. Entonces eso es importante. Y el último punto ahí es que esto realmente es cuestión de encontrar nuevos modelos. Y normalmente ese ejercicio de buscar el modo 2 de las compañías va a competirle a la larga con el modo 1. Y lo ve uno en las utilities colombianas, no saben vender. O sea, en el momento en que usted pueda decidir cuál es la compañía eléctrica que le lleva la energía a su casa y usted se pueda pasar de un EPM a un Celsia o a cualquier otro, vamos a empezar a ver cómo van a empezar a pensar otras cosas, porque hoy en día es semimonopolio. Cuando vos sos semimonopólico o tu modo 1 es exitoso, estar pensando en esas otras cosas que hay que apostarle. O sea, el principio de todo esto de transformación, vamos a ver una crisis de no viene nadie, no pasa nadie por este canal, no está pasando las cosas, un tiempo de un bache, que si la presidencia, la gerencia no está metida ahí, no le vamos a apostar a esto, son procesos largos para poder dar la vuelta, como lo decía Esteban, rápidamente uno puede pasar del 0 a miles. Okay. ¿Alguna otra pregunta del público? Ya, tenemos, mientras les llega el micrófono, que voy a ir rápidamente. Yo les conté del tema de prototipo. Este es un prototipo muy básico, pero que, o sea, hacer este tipo de prototipos que fracase. ¿Sí prendió? Sí, estamos ahí prototipando una cosa, por detrás ahí es en papel, todavía muy básico, pero tiene sus cositas y bueno, es un proyecto, pero son esos primeros prototipos y cuando te prende el LED, qué felicidad y estás validando esas ideas, es muy potente. Ahorita si tenemos tiempo hablamos un poco más sobre el prototipado rápido y sigamos allá con la pregunta. Hola, sí, una pregunta para todo el panel, retomando la pregunta que hicieron ahorita de cómo no se hace la transformación digital en una compañía. Si ustedes tuvieran la oportunidad de hablar con las directivas, junta directiva, el presidente de la compañía, se han venido dando cuenta que la compañía va precisamente como hacia la línea que no va a la transformación digital, cómo convencerlos sin que sientan que se les está dando cátedra, que se les está dando clase. Yo le puedo decir cómo pasó eso un poco en Carvajal. O sea, como le estaba diciendo, pues no hay nada más duro que la realidad, lo primero, ¿sí? Y eso pues entra muy rápido, la realidad lo penetra uno en el concepto de cambio muy rápido. Lo segundo es, generalmente la gente le cree mucho a la gente que está por fuera, ¿sí? Digamos, puede que usted sepa todo dentro de su empresa, sabe muchísimo de los temas de innovación, pero si usted escoge correctamente una persona de afuera que tiene el reconocimiento de cambio o de esparcir esa palabra, es muchísimo más fácil, ¿sí? Aquí eso ayudó muchísimo el tema de ir a Singularity, o sea, simplemente el tema de los talleres en California, de todo el tema de crecimiento exponencial y ver en primera mano cómo se está atacando la tecnología o cómo la tecnología está haciendo cambios tan grandes y en tan poco tiempo en muchas de las industrias, pues eso pichó más de un timbre en la cabeza de muchos. Entonces, esas dos cosas, digamos que calaron para que hicieran esa clase de cambios dentro de la organización. Sí, no, muy de acuerdo y es lo que uno ve. Uno ve a directivos de bancos viajando a Israel, Singularity University, personas que le pegan sacudones. Creo que al final qué mensaje le llega va a depender y va a tener que hacer con mucho tacto respecto de los hábitos que tiene el que toma las decisiones. Digamos, yo he estado en reuniones donde obviamente el gerente general le dice incluso a sus hijos, que son los que están tratando de empujar en empresas familiares esa transformación, a vos te falta tomar todavía mucha leche para venirme a decir lo que tenés que hacer. Entonces, digamos, ese tipo de cosas uno la ve y hay veces donde no se puede y no se puede. O sea, nosotros por lo menos desde la asesoría lo que nos damos cuenta es que hay veces, por más esfuerzo que uno haga, esta gente hasta que no quede muy golpeada, no van a poder cambiar.
Digamos, creo que hay eso que dijo Rodrigo es muy bueno y creo que al final hay que mostrarle casos, pero también va a estar a veces el rechazo con permanente de decir a mí eso nunca me va a pasar, a mí eso nunca me va a pasar. Entonces no hay una receta mágica, y es un tema de tacto y saber por dónde llegarle mejor. Si le gusta mucho el extranjero, hay que traerle al extranjero, llevarlo al extranjero. Si es la historia nefasta del de la industria que se quebró, muestren los post-mortem de la industria. Nuestro vecino de toda la vida, el que ya no viene más a la reunión de cámara industrial es porque se quebró, digamos, pero no hay una sola forma de hacerlo. Sí, la otra que te diría es, tenemos que aprender a cultivar el irrespeto respetuoso, ¿cierto? Tenemos que aprendernos a saltar algunas cosas y como siempre han dicho, es mejor pedir perdón de alguna otra actividad. Entonces, algo que sí recomiendo mucho es uno puede hacer un prototipo corto o una prueba corta de otra cosa que esté en contra de, si uno ve que está equivocándose el camino, que pueda mostrar rápidamente, porque estas cosas son de quick wins. Entonces, cuando tenés un quick win en donde realmente está sucediendo las cosas, vas a conseguirte ese apoyo. Entonces, si uno entiende que el apoyo no va por el lado de allá, hágase un quick win y eventualmente soluciona y gana esos adaptos. Sí, yo coincido con José. La tecnología además nos permite hacer unos quick win y unos proyectos descrestadores muy fácil, hacer un recorrido virtual por la planta, hacer unos temas de realidad aumentada. Ahorita vamos a hablar, el siguiente exposición es de Pedro, que nos va a hablar de inteligencia artificial. Armarse un bot de preguntas y respuestas se puede hacer en una semana muy fácilmente y con inversión casi que cero. Entonces la tecnología está para descrestar y además que una persona de cierta edad se descresta mucho más fácil, pues entonces se puede hacer. Con esto entonces terminamos el panel justo a tiempo como nos habían pedido. Muchas gracias a los panelistas y gracias a ustedes por estar con nosotros. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a nuestro moderador por su participación.